Este es el alimento, es el pan diario de cada uno de nosotros en términos espirituales, como lo dijo el Señor Jesucristo, citando la ley ciertamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga y que sale de la boca de Dios, es nuestro alimento, ahí nos nutrimos, podemos seguir viviendo. Sin la palabra de Dios no podríamos tener vida, no podríamos vivir en consonancia con este peregrinaje que el Señor nos ha demandado, ¿no es cierto?, y puesto en esta senda mientras estemos pisando este mundo. Y precisamente antes de entrar al estudio de los días jueves, el estudio de la epístola a los romanos, he estado meditando en esta semana sobre lo que significa, hermanos, la necesidad de no solamente leer la palabra de Dios o de escuchar, sino que de meditar en ella. El Salmo 1 dice que los creyentes, en definitiva, dice el salmista, que no solamente leen la palabra, sino que meditan en ella día y noche. La meditación de la palabra de Dios es más allá del sentido del oído, pasa a nuestro intelecto, se queda en nuestro corazón y desde allí modifica también nuestra conducta, nuestra voluntad. He estado meditando en eso porque me acordaba del pasaje de ahí de Hechos, capítulo 8, versículo 30 y 31, cuando Felipe, el que inició la predicación en Samaria, fue movido por un ángel. El ángel le dijo, anda a tal lugar, y lo llevó a predicarle a un etíope, a un eunuco, a un servidor de una tal Candace, una reina etíope. Y lo maravilloso es que comienza en este diálogo, en esta conversación, mejor dicho, Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Esa pregunta me quedó dando vuelta en la mente y quería compartirlas brevemente como una idea devocional antes de entrar al estudio, para que los estudios, amados hermanos, las reuniones que tenemos, no solamente en este marco virtual que hemos estado por la contingencia, sino que inclusive cuando estemos presencialmente, si el Señor así lo estima, en nuestro local de reunión o en cualquier lugar, más allá de asistir, más allá de oír, más allá de leer, es si realmente estamos entendiendo. Porque muchas veces nosotros pensamos que, y por nuestra naturaleza pecaminosa, por cumplir un horario de reunión, usted puede decir ahora mismo estoy cumpliendo, estoy conectado a la hora, pero mientras leemos la palabra de Dios, mientras se expone la palabra de Dios, quizás su mente divaga por otros horizontes, por lo tanto su intelecto, su espíritu queda sin alimento, sin fruto. Y aún así con la Biblia abierta. Entonces, qué importante la pregunta que Felipe le hace al eunuco, al etíope. ¿Entiendes lo que lees? Pero la respuesta del eunuco es, ¿cómo podré si no hay quien me enseñe? Y dice el texto que le rogó el etíope a Felipe que subiera a su carro, al carro donde iba, ¿no es cierto?, rumbo a su tierra, venía de Jerusalén, recuerde usted, para que le enseñase, para que le instruyese. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a valorar cada una de nuestras reuniones, cada una de las exhortaciones, de las meditaciones de la palabra de Dios, no solamente como cumplir un código religioso, sino que salir bendecidos con el entendimiento y nuestro espíritu alentado por la palabra de Dios. Que no sea la reunión un código religioso, como decir, en términos muy chilenos, marcar tarjeta, pero sin entender, sin haber meditado en lo que el Señor nos tiene deparado en cada reunión. Porque si algo tenemos que entender es que el Señor nos habla a todos, sin excepción, ahora mismo, en esta reunión. Así que dicho eso, hermano, como breve meditación, los invito a abrir sus Biblias aquí en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, ya estamos analizando, escudriñando el versículo 3, que dice así, Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que el Señor añada bendición a la lectura y al estudio de su palabra, que pueda el Espíritu Santo también obrar en cada uno de nosotros para estar atentos y poder meditar en la palabra de Dios y salir bendecidos. Que el Señor nos ayude, hermanos.
Ya lo decíamos, hermano, este es un texto, es un versículo que conecta sin duda lo que ya Pablo venía enseñando desde el capítulo 12, versículo 1. Y hay un conector que también nos concluye, es una conclusión, dice el versículo 3, digo pues, es una orden apostólica, por lo tanto, ordeno también puede ser traducido, y tiene un propósito esta nueva exhortación de Pablo en el versículo 3, que es en definitiva un llamado a la humildad. Un gran tema que se abre a partir de este versículo 3, amados hermanos, que es una conclusión después de haber recorrido todo lo que pudimos hacer, ¿no es cierto?, con todos los análisis del versículo 1 y 2, escudriñando la escritura, tomando referencias para poder salir edificados con esos dos versículos. Aquí hay una conclusión que nos llama a tener humildad. Y es una lección que vamos a estar aprendiendo todo el resto de nuestra vida, dado que nuestro corazón todavía tiene aristas pecaminosas, y una de las áreas robustas del pecado es precisamente la soberbia, la altivez. Y vamos a tener que estar lidiando con eso, y que nunca se transforme esa lucha continua contra el pecado de la soberbia como una justificación para seguir igual todo el resto de nuestra vida. Tenemos que ir sumergiéndonos en la enseñanza de la palabra de Dios, de modo que la palabra del Señor nos vaya también cambiando la conducta. Nosotros le damos gracias al Señor porque acá el apóstol Pablo, una voz autorizada, por decir así, un apóstol, nos está llamando a una lección tan básica de el camino en Cristo, que es el llamado a la humildad. En el versículo 3 vamos a analizar cuatro aspectos, podríamos decir, que lo mencionaba la semana pasada. Primero, una instrucción transversal. El texto dice para todos, a cada cual, sin excepción. A cada cual dice que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Ese es el primer punto a analizar. En segundo aspecto es analizar lo que significa el alto concepto de sí. La arrogancia, la soberbia, la altivez, que siempre está ahí, latente en nuestros corazones, en nuestra mente. Nosotros tenemos que tomar este estudio con altura de mira y cotejarnos y reflejarnos, mejor dicho, cuál individuo que se mira al espejo. Nunca olvide que la palabra de Dios, lo dice Santiago, es como un espejo, donde el individuo ve su estado, ve su condición, pero no para irse después a olvidarse, porque si no, no se cumple el objetivo. El hecho de que ahora mismo estemos conectados a un estudio bíblico no es solamente para acrecentar el conocimiento. Como dijo alguien muy acertadamente, si el conocimiento me enfría el corazón, eso realmente es una enseñanza que no tiene fruto. Pero la enseñanza que realmente nos conmueve, nos impacta, nos golpea nuestro corazón en el sentido de redarguirnos de nuestro pecado, de reflejarnos nuestro mal haber para impulsarnos, para exhortarnos, instarnos a corregir, a rectificar nuestra conducta. Eso sí que es el objetivo que la palabra de Dios siempre va a tener como punto de referencia y de mira de cada uno de nosotros, el cambio de actitud. Eso es lo que significa, y lo tuvimos estudiando también los domingos en la mañana, lo que significa guardar la palabra de Dios, observarla, custodiarla para establecerla como única norma de conducta y de fe. Ese es el concepto que vamos a analizar también. En tercer aspecto, confronta la arrogancia práctica que estaban llevando a cabo los romanos, porque los romanos, la iglesia en Roma, quizás propia de una sociedad altiva, porque el imperio romano en sí mismo fue altivo. Hemos estado dando pinceladas en la historia de lo que fue el imperio romano los domingos en la tarde, en el marco de las profecías bíblicas, y vemos que la iglesia también fue permeada por esa arrogancia de los romanos. Entonces me acordaba muy de paso, no quiero adelantarme ni irme por otro lado, pero acuérdense que cuando ya viene el inicio de la caída del imperio romano, todos los que comenzaron a invadir este imperio fueron llamados bárbaros. Y bárbaros se le llamaba porque no eran parte de ese grupo, ¿no es cierto? De ese anillo, por decir así, imperial de Roma. Todas las otras naciones, pueblos, tribus que no pertenecían a
a esta cofradía, por decirlo de alguna manera, eran considerados bárbaros. Eso denota en sí mismo que la sociedad romana era una sociedad altiva, altanera, soberbia. Y ciertamente, y lo hemos dicho, la sociedad también permea la iglesia. Por eso que es importante, como decía el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 2, que no tomemos la forma del mundo. Porque si tomamos la forma del mundo, también la soberbia, la arrogancia del mundo, como dice Juan, la soberbia de la vida, la vanagloria de la vida, también va a capturar nuestro orgullo, nuestro corazón. Y en último aspecto, hermanos, el apóstol Pablo está introduciéndonos a una enseñanza maravillosa para todos nosotros, que es los dones espirituales, la introducción a los dones espirituales. Porque ya vamos a ir entendiendo de que el Señor nos ha capacitado para servir en su obra. No es las cosas que traíamos del mundo, ¿cierto? Las cuales son la materia prima con la cual Dios usa para que nosotros sirvamos. No es así. Él nos capacita, Él nos da conforme, como dice ahí al término del versículo 3, conforme a la medida de fe que cada uno ha recibido. Entonces, que el Señor nos ayude a ver estos aspectos con altura de mira y reflejándonos, voy a insistir en esa palabra, cada uno de nosotros con este espejo que se llama la palabra de Dios, un espejo divino que nos muestra esta instrucción, no para un tercero, no para el de allá, sino para uno mismo. Entonces vamos con el versículo 3 nuevamente, ya habíamos avanzado un poco, viendo a este Pablo que dice, digo pues, un llamado apostólico, una orden apostólica, por lo tanto ordeno, podría ser traducido, pero agrega una frase que le caracteriza a Pablo. Digo pues por la gracia que me es dada. Pablo no enseña sino siempre de la perspectiva de la gracia de Dios. Y como ya lo hemos dicho también y advertimos, la gracia de Dios no debe ser interpretada como libertinaje. Muchas veces, hermanos, cuando a veces comentamos ciertas situaciones que ocurren en la llamada cristiandad actual y vemos que esta libertad a la cual Cristo nos ha llamado y la gracia de Dios que sin duda enseña la palabra de Dios malamente ha sido interpretada y ha sido practicada como libertinaje. El apóstol Pedro dice que vendrán falsos profetas que encubiertamente, falsos maestros, introducirán herejías destructoras y que transformarán la gracia de Dios en libertinaje. Eso lo dice ahí en 2 de Pedro capítulo 2. De manera que nosotros estamos viendo eso, la mala interpretación de la gracia de Dios. Amado hermano, amada hermana, la gracia de Dios no significa libertinaje. Significa un favor desmerecido que Dios nos ha dado, primeramente para que posicionalmente estemos en Cristo, es decir, el hecho de que ahora podamos decir con un firme amén, somos salvos, es por la gracia de Dios. Efesios 2:8 lo citábamos la semana pasada, porque por gracia somos salvos. No dice seremos salvos, no dice seréis salvos, quizás no, dice porque por gracia sois salvos. La salvación es un regalo. Es una dádiva, es un favor desmerecido, es un escalón más allá de decir un favor no merecido. Porque el favor no merecido usted no lo merece, pero el favor desmerecido es porque usted y yo nos hemos hecho indignos de merecerlo. Pero aún así el Señor nos amó tanto que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta gracia poderosa, esta gracia soberana que nos permitió caer rendidos a las plantas de Cristo, esta gracia que nos abrió el corazón. Y cuando digo esta gracia no estoy hablando de un ente impersonal, sino que una característica, un atributo esencial de Dios, el Dios que nos ha otorgado esta gracia, este favor desmerecido para que ahora podamos tener una relación en Cristo Jesús. Entonces, hermano, esta gracia es la que nos permite también servir en la iglesia. Y por eso que Pablo comienza diciendo del mismo, les digo esto por la gracia que me es dada. Frase que le repetía a los corintios, ¿se acuerda? Cuando lo veíamos ahí en el 1 Corintios 15, cuando dice que por la gracia de Dios soy lo que soy. Él no se atribuye nada en cuanto a una cuota de mérito personal, sino que todo se lo atribuye a la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aunque agrega esta frase que dice, aunque he trabajado más que los
apóstoles, ¿cierto? Los primeros apóstoles, porque él como apóstol se consideraba un abortivo, un despreciable, ¿cierto? Pero el Señor lo llamó a sus caminos y lo hizo ni más ni menos, lo invistió, ¿no es cierto?, como el apóstol de los gentiles. Entonces él dice, yo he trabajado más que ellos, pero no yo, dice él, y lo aclara, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo es un gran maestro en carne propia de lo que significa la gracia de Dios. La gracia de Dios no es un aspecto teórico, hermanos. La gracia de Dios es una vivencia, es un asunto vivencial. Si tú no te has convencido de tu pecado, si tú no sientes el dolor cuando te miras a ti mismo frente a la Escritura, frente a un Dios santo que odia el pecado y que odia, en términos de justicia, al pecador, tú no puedes comprender lo que es la gracia, ni menos enseñarla. La gracia de Dios no es un concepto teórico, aunque se pueda mencionar teóricamente. A veces la gente inconversa, uno le pregunta y le dice, ¿cómo has estado? Estoy bien por la gracia de Dios. Puede ser un cliché, claro que sí, pero la gracia que nos enseña la Escritura es un asunto vivencial. El que Dios de la gloria haya enviado a su Hijo unigénito, al único en su género, a morir por criaturas tan repelentes, tan repulsivas y viles como tú y como yo, es una obra de gracia, amados hermanos. Y en eso nos gozamos. El apóstol Pablo llevó consigo, y ahí lo leíamos también en 1 Corintios 15, que él nunca se olvidó de haber sido un perseguidor de la iglesia. Él llevó consigo ese pecado, pero no llevó la culpa del pecado porque él descansaba en la justicia de Cristo, que esa es la tónica de todo creyente. Nosotros no vamos a olvidar nunca los pecados, los pecados pasados, presentes inclusive, y los de mañana. Siempre van a estar en nuestra memoria. Pero la culpa se la ha llevado Cristo Jesús al madero de la cruz. Y eso es maravilloso, y eso también es una obra de gracia. Y el apóstol Pablo todo lo enseñaba en la perspectiva de la gracia de Dios. Ni yo soy algo, ni aquel es algo, sino Dios, decía él, que da el crecimiento. 1 Corintios capítulo 3, ¿se acuerda? Todos colaboradores en este edificio, en esta labranza de Dios. Y él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero el otro mire cómo sobreedifique. Él reconoce, amados hermanos, que todo es por un don de Dios. Y culminábamos la semana pasada citando el pasaje de Gálatas capítulo 1 versículo 15, por cuanto agradó, dice el apóstol Pablo, al Señor le agradó apartarlo desde el vientre de su madre para que le revelase a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y que le estableciera como apóstol de los gentiles por su gracia, dice Pablo. Entonces, ahí hay una doble doctrina. Primero, este concepto de elección soberana, amados hermanos, antes de que nosotros tuviéramos vida inclusive. Porque comparábamos ese pasaje de Gálatas 1:15 con Jeremías 1:5. ¿Se acuerda? Es muy parecido, son muy paralelos esos dos pasajes. Cuando el Señor le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces, te santifiqué, también dice, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que desde el vientre de la madre al Señor soberanamente le plació predestinarnos. La predestinación, amados hermanos, el conocimiento anticipado de Dios, la elección soberana, no es una doctrina que la inventó alguien, no es que haya sido un monopolio del calvinismo, amados hermanos, porque cuando uno enseña estos conceptos, y me pasó hace poco en un comentario que hice por ahí, le decía a una persona, si nosotros ahora entendemos las cosas es porque Dios te abrió el corazón. Si el Señor no nos abre el corazón no lo podemos comprender. Y claro, no faltó alguien que dijo, esto es calvinismo, porque tenemos ese concepto prejuicioso de ponerle nombre, hermanos, de ponerle ismo, un título a una doctrina que está en la Biblia. Nosotros leemos, por ejemplo, Hechos capítulo 16, verso 14, que el Señor usa a Pablo y le abre el corazón a una de todas las mujeres que estaban ahí escuchando. ¿Se acuerda ese pasaje? Y dice que el Señor abrió el corazón de una mujer llamada Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Elección soberana, decisión determinante por la soberanía de Dios. Una obra de gracia soberana. Eso no es calvinismo.
Ahora, que lo haya enseñado Calvino y que sus seguidores, como los hombres les gusta seguir hombres, pusieron el título de calvinismo, porque, dicho muy de paso, Calvino no fue el fundador del calvinismo. Fueron los hombrecitos los que hacen de los hombres escuelas de pensamiento, doctrinas de hombres, hermanos. Lo mismo que el luteranismo, los wesleyanos, los metodistas y tantos otros hermanos que muestra de alguna manera la deficiencia del ser humano, la deficiencia tuya y mía, de querer inclinarnos en un nombre, encasillarnos en un nombre que le ha hecho un flaco favor al Evangelio. Entonces volvemos a lo puro, a donde no hay escoria, amados hermanos. El Señor presenta a este Pablo, escogido desde el vientre de su madre, predestinado para ser apóstol de los gentiles, pero todo en el marco de una palabra maravillosa que dice, la gracia de Dios. Entonces, ya avanzando un poco más, hermanos, quiero introducir los otros comentarios en lo que dice el propio Pablo aquí en Efesios capítulo 4, versículo 2. Voy a leer del versículo 1. Efesios 4:1 dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, dice aquí, soportándoos con paciencia los unos a los otros, con toda humildad y mansedumbre, palabras que vamos a comenzar ahora a estudiar en estas reuniones que vamos a abordar este tema de la humildad en el versículo 3. Ahora, si avanzamos un poco más, aquí mismo en el capítulo 4, en el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, note, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí aparece la misma perspectiva de Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 3. Mansedumbre, humildad, y después introduce los dones espirituales que el Señor da soberanamente a quien quiere. Entonces, toda la vida cristiana, hermanos, desde que el Señor nos pone en un camino, en una esfera de salvación, nos capacita para servirle en este tramo temporal, terrenal, mientras dure nuestro peregrinaje, y cuanto más en la eternidad, todo es por la gracia de Dios. Amados, cuando lleguemos arriba al cielo, ninguno de nosotros va a decir, estoy aquí porque merecí llegar. Tenía méritos suficientes para llegar aquí. No, todos vamos a alabar la gloria de ¿qué? De la gracia de Dios, como lo dice Efesios capítulo 1. Fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia, porque su gracia es gloriosa. Nosotros vemos, hermano, en la elección de Dios, en las Escrituras, vemos que Él escoge lo peor, hermanos. No hay muchos nobles, no hay muchos poderosos y príncipes, sino que personas comunes y corrientes. Inclusive, si usted lo juzga por su corazón humano, por mi corazón humano, conforme a cómo nosotros escogeríamos una persona, nos quedamos faltos, hermanos, de los que fueron escogidos por Dios. Noé se emborrachó. Moisés, ¿se acuerda por qué no entró a la tierra prometida? Mostró también su carácter, ¿cierto? El hombre más manso de la tierra, aparte del Señor Jesucristo, era Moisés. ¿Y por qué el Señor le privó entrar a lo que él tanto anhelaba, ¿cierto? Y vemos que Moisés antes era un asesino. Vemos nosotros que él escoge una ramera ahí en Jericó. Vemos que usa poderosamente a un rey que no tuvo satisfacción con las mujeres que Dios le había dado, sino que fue y le arrebató la única mujer a un tal Urías el Eteo. Entonces podríamos seguir. El mismo Gedeón, Salomón y tantos otros, amados hermanos, ninguno daba la altura a juzgar por nuestro corazón humano que pudiera tener méritos delante de Dios. ¿Y qué es lo que obró en ellos? La gracia de Dios. Entonces, hermano, teniendo claro eso, vamos a adentrarnos, hermanos, como yo les decía, al versículo 3, en estos 4 aspectos. Primero, Pablo dice,
Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual, dice el versículo ahí, Romanos 12:3, a cada cual que está entre vosotros. Esta instrucción no es exclusiva para los romanos. Nosotros debemos entender que el apóstol Pablo siempre entrega una enseñanza transversal. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. 1 Corintios 1, 1 al 3 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Mire lo que dice: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El clásico saludo del apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Quiero resaltar el versículo 2 cuando dice, hace un llamado, ¿no es cierto?, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, dice, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La instrucción de Pablo evidentemente no es circunscrita solamente, en este caso que estoy leyendo, a los corintios, o en el caso de nuestro estudio base, a los romanos, sino que todas son aplicables a todos los creyentes de todos los lugares de ese entonces, contemporáneos de Pablo, y ciertamente para nosotros. Por eso que esto desmorona esta idea de interpretación incorrecta, amados hermanos, cuando se dice, no, esta era una instrucción exclusiva para la iglesia en Corinto. La enseñanza es transversal. Cuando nosotros entendemos esa enseñanza, podemos también aplicar lo que es aplicable, ¿no es cierto?, en términos prácticos, en términos de vida cristiana en la actualidad, y vamos comprendiendo toda la instrucción, pero también, en primer lugar, tomándola como una instrucción a nosotros mismos en primera instancia. Entonces, cuando Pablo, volvamos a Romanos 12:3, cuando dice a cada cual que está entre vosotros, le está diciendo a todos. Aquí no hay algunos que necesitan esto y otros no. Todos estamos llamados ¿a qué? Transversalmente, primero, a no tener un alto concepto de sí. Este sí es un reflexivo, es decir, nosotros mismos. Podríamos decir, no tener un alto concepto de nosotros mismos. Qué pertinente esta enseñanza para estos días, amados hermanos, porque yo lo he dicho en otras oportunidades, pero estamos en un tiempo del yoísmo. Específicamente podríamos decir que se intensificó a partir del término de los años 60 en adelante, cuando emergió un movimiento que después tomó fuerza, años 70, cuanto más en los 80, el movimiento de la nueva era. Ya el movimiento hippie, este movimiento contemplativo, ¿cierto?, comenzaba ya a coquetear, lo voy a decir así, con las culturas hindú-budistas. ¿Por qué quiero conversar de aquello? Porque la nueva era, aunque no es nada nuevo, fue el resurgimiento de costumbres asentadas por miles de años en el culto, en las religiones, en las filosofías hindú-budistas. Milenarias, culturas milenarias, amados hermanos. Pero que, en términos concretos, se centraban en el hombre. Eran absolutamente antropocéntricas, se centraban en sí mismos. La premisa número 1 de la nueva era es que tú tienes el poder, y comenzó esta idea de que nosotros, la nueva era lo promulga hasta el día de hoy, en ti está la capacidad, en ti está Dios, tú eres un Dios, que ciertamente es la mentira de Satanás. Entonces, con ese resurgimiento de doctrina filosófica hindú-budista, del antropocentrismo, de la autorredención, porque debemos entender que todas esas culturas no tienen un redentor. Yo una vez le preguntaba a un japonés, porque los japoneses son principalmente budistas y tienen esa línea de filosofía, y le preguntaba quién era Buda para él. Porque uno tiene el concepto occidental de que Buda para los budistas, ¿cierto?, para los asiáticos principalmente, es como un tipo de Cristo, pero no tiene nada que ver.
Buda no es un redentor. Buda es el ejemplo más vívido para ellos de que el hombre se puede autorredimir. Y ahí ya asoma esta palabra a sí mismo, ¿se fija? Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. El orgullo, la altanería, la soberbia proviene principalmente, como ya lo hemos comentado, de el padre del orgullo, el padre de la arrogancia. Es Satanás el diablo. Nosotros vemos acá que Pablo está introduciendo esta advertencia que nosotros no nos vamos a desviar por ese amor propio, por esa autocontemplación. La nueva era fue un caldo cultivo para la autoayuda, para la autosuficiencia, libros que salieron, me acuerdo, récord en venta. Por ejemplo, piense y enriquézcase, haz lo que quieras, tú tienes el poder. De ahí emergieron también, porque la nueva era cautivó a muchos predicadores, como el propio famoso coreano David Yonggi Cho, que en sus inicios él se llamaba Paul Yonggi Cho, pero fue tanto su autocontemplación que hasta se cambió el nombre, si él mismo lo declara. Paul, ¿no es cierto?, él mismo declara que ya había quedado un poco abajo el concepto de Paul, y el Señor le mostró que debía cambiarse a David, como el rey David, y se cambió el nombre David Yonggi Cho. Pero más allá de lo que haya hecho con su nombre, él enseñaba cosas dramáticas, que uno tenía el poder en la cuarta dimensión, tú tienes la capacidad de cambiar el universo de tus circunstancias, pero tienes que visualizar, tienes que decretar, tienes que confesar. Hay un libro que escribió él, un libro que advierto es un peligro, es un veneno puro, que es el libro de la cuarta dimensión. Un libro que en esos años, estamos hablando de los años 90, la mayoría de los evangélicos estaban pero fascinados con ese libro. Porque claro, muchos evangélicos la Biblia la aportan como pretexto evangélico, pero aprenden cosas que no deben, hablan cosas que no convienen, porque han abandonado la doctrina, y peor a veces, no tienen doctrina. Entonces empezó la autocontemplación a tener un alto concepto de sí el hombre, y por eso que hoy día se habla de la autoayuda, de la autoestima. La psicología, hermanos, que es una ciencia básicamente antropocéntrica, plantea la premisa de que el hombre resuelve sus problemas. Entonces, claro, tú vas a un psicólogo, y dicho de paso, ahí está la gran controversia o paradoja, porque la palabra psicología significa estudio de la psiqui, que en griego es el alma, es estudio del alma. ¿Qué hombrecito podría conocer el alma sino nuestro Señor? Es el único que te puede resolver los problemas del alma, es el Señor, no un hombre. Pero claro, tú vas a un hombre, ¿cierto?, un psicólogo, un psiquiatra, quien sea, y va a analizarte de un punto de vista humanista tu problema. Tu problema lo tienes tú y tienes que resolverlo con tus recursos. Y yo te voy a apoyar, dice el psiquiatra, con unas pastillitas. Y en definitiva, ¿qué hace del hombre el doctor, el psiquiatra? Lo esclaviza a las pastillas. Esa es la cruda realidad, hermanos. Esa es la cruda situación del hombre sin Dios. Pero lo que quiero enfatizar es que todas estas ciencias centran en el hombre la solución. Se miran a sí mismos, se autocontemplan. Y esa palabra es la antítesis, amados hermanos, de la humildad a la cual Pablo ahora, dirigido por el Espíritu de Dios, nos está llamando. La gran lección de vida de todos nosotros, sin excepción, es el llamado a la humildad. Pero la antítesis de la humildad, ¿qué es lo que es, amados hermanos? La antítesis o el antónimo es la soberbia. Una vez estuvimos estudiando en detalle la característica de los hombres del último tiempo, no sé si usted se recuerda. Y todavía están los estudios ahí. Por hartas semanas lo llevamos a cabo. Y siempre es bueno repasarlos porque se nos olvida. Basado en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante. Debes saber esto, dice Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, la primera, hombres amadores de sí mismos, blasfemos, avaros, etc. Y uno de esas características de la humanidad
y es precisamente hombres soberbios, altanería, arrogancia. Esa palabra soberbia que aparece ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, es una palabra griega que enseña la idea de mirar por sobre los demás. Eso es soberbio. Es la antítesis de la humildad. Vamos a repetir mucho esta palabra humildad. Humildad significa al revés, estar en tierra, estar postrado en tierra. La palabra humildad que usa, digamos, el término griego que usa la palabra humildad en varios pasajes es una idea de baja estatura. A tan baja estatura que estás casi a la altura del suelo. La palabra humildad proviene de una latinización del término, en latino, que es humus. Humus. Humildad viene de humus. Y humus significa la esencia de la tierra. La tierra, amados hermanos, es la esencia de nuestra vida. Nosotros fuimos construidos de lo más básico de la creación. No fuimos construidos de las cosas de piedras preciosas, no, de un poco de tierra, de polvo. El Salmo 103 a mí me gusta mucho cuando dice, el Señor no se olvida de que somos polvo. Él no se olvida de eso. Pero el problema es que tú y yo nos olvidamos y al corto plazo nos sentimos altivos, mirando a los demás por debajo. Eso es lo que significa soberbio, altivez, orgulloso. La soberbia, amados hermanos, es la antítesis de la humildad. La soberbia es la antítesis del carácter de Cristo. La soberbia es la antítesis de lo que debe ser la iglesia humilde. La soberbia es una característica del propio Satanás y también, dicho de paso, la característica de la iglesia final, que pronto la vamos a estar estudiando en los días domingos en la mañana, la iglesia en Laodicea. Una iglesia que tiene apariencia de piedad, pero llega a decir en términos reflexivos a sí mismo, dice, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Dice así, qué terrible, hermano, en esos tiempos vivimos. Es una iglesia que no depende del Dios soberano, sino que depende de sus recursos. Por eso que toma un plano y comienza a tirar línea, ¿cómo solucionamos esto y aquello? Por eso que los cristianos de hoy día comienzan a mirar a los políticos y las opciones políticas para resolver los problemas sociales. Pierden la perspectiva porque creen que en ellos mismos está la solución. La iglesia ha cometido un craso error, amados hermanos, al politizarse, porque también está siendo autorreferente, se está autocontemplando. Nosotros dependemos del Señor, tenemos que ser humildes. La iglesia tiene que ser una iglesia dependiente, amados hermanos. Lo hemos estado estudiando ya largo tiempo aquí en la iglesia en Filadelfia, ¿cierto? Los domingos en la mañana, todavía estamos detenidos ahí. Una iglesia que no tiene capacidad en sí misma, que no tiene fuerza. El Señor se lo dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por lo tanto, el tema de la humildad a la cual nos está introduciendo el apóstol Pablo es un tema muy crucial, amados hermanos, para nuestras vidas. Grandes errores que hemos cometido, grandes errores que seguimos cometiendo, es producto de nuestra soberbia, nuestra altivez. Es tiempo de poner en oración, no una larga lista de supermercados, Señor, dame esto y aquello. Danos humildad, Señor, revístenos de humildad. La humildad, hermanos, versus soberbia recorre la Escritura. Dice el Señor, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Este versículo daría para hablar muchas cosas. Unánimes entre vosotros. ¿Cómo nosotros, amados hermanos, si somos tan distintos? Y no estoy hablando en sentido físico. A veces hay diferencias de un rango etario que se llama de edades. Hay una brecha etaria, por decir así, ¿cierto? De edades, de generaciones. Quizás en términos socioeconómicos hay distancia, hay diferencia. En términos quizás intelectuales, lo que sea, hay distancia. Humanamente hablando, hay distancia, hay diferencia. ¿Y cómo podríamos ser unánimes? La palabra unánime significa un solo ánimo, una sola perspectiva, una misma manera de ver las cosas.
amados hermanos, la única manera de lograr unanimidad entre nosotros que somos tan distintos y a veces diametralmente distintos es mediante el sometimiento a la voluntad de Dios que estuvimos estudiando, que se revela en la palabra del Señor. Si no nos sometemos a aquello, olvídese que vamos a estar unánimes. El apóstol Pablo aquí en Romanos 12:16 lo dice, unánimes entre vosotros. Es un llamado que no solamente se lo hace a los romanos, sino que en otras partes también. La unanimidad es un gran tema en la iglesia de Cristo, amados hermanos. Y por eso que agrega inmediatamente no altivos, no soberbios. La humildad es la antítesis de la altura. Acuérdense, humildad en términos griegos significa de baja estatura, de bajo perfil. No aquel que muestra sus créditos, sino que aquel que muestra su debilidad y su fragilidad, porque en ese reposa el poder de Dios. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, a la vista del mundo soberbio, mostró su debilidad. Cuando estaba crucificado, la gente ¿qué hacía? ¿Lo aplaudía? ¿La gente lo vitoreaba, lo honraba? No, decían, miren este que salvó a otro, que se salve él mismo. Les tiraban la boca, ¿cierto? Hacían gestos, mofa, y meneaban la cabeza, lo despreciaban, porque él mostró su humillación. Pero en esa humillación hay poder, amados hermanos. Que el Señor nos ayude en eso. Dice Pablo acá en Romanos 12:16 también, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Yo le doy gracias al Señor que en mi vida cristiana el Señor puso en mi camino hermanos humildes, que quizá ahora ya están en la presencia del Señor. Yo le doy gracias porque quizás eran hermanos a juzgar por nuestro corazón soberbio, eran hermanos de bajo perfil, pero realmente, amados hermanos, y escúcheme bien, esos son los hermanos que te enseñan a cómo vivir la vida cristiana. Tú no necesitas un gran teólogo, no necesitas a alguien con un gran título y con una amplia biblioteca. No estoy diciendo que los libros sean malos, tampoco se malinterprete, pero la humildad es el depósito celestial del poder de Dios. Asóciate con los humildes, con aquellos que no tienen un alto concepto de sí, sino que siempre honran al Señor, que siempre ponen su fragilidad y su debilidad como vasija para que el poder de Dios repose en ellos. Y sentencia el apóstol Pablo aquí en Romanos 12:16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Evidentemente la soberbia nos lleva, como se dice vulgarmente, perdónenme el ejemplo, nos lleva a mirarnos el ombligo. Es decir, la única perspectiva es mirarnos a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a no encerrarnos en sabiduría propia, sino que pedir sabiduría al Señor. Nuestra opinión no debe ser personal, no debe ser arbitraria, no debe ser orgullosa, sino que opinar lo que Dios dice. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, ¿qué es lo que dice? No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, note usted, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es uno de los pasajes quizás más reveladores de lo que significa la humildad en Cristo, a la cual estamos todos siendo llamados. La misma pregunta que hacía respecto al texto anterior, ¿cómo nosotros podemos hacer algo que no sea por contienda o por vanagloria? Es mucho más fácil, hermanos, hacer cosas por contienda. Si tú vas a hacer algo, tú vas a querer hacerlo mejor que el otro para quedar tú como mejor que el otro. O muchas veces para que los demás te aplaudan, sea lo que sea, amados hermanos. Yo me acuerdo, antiguamente se usaba mucho esta frase, gánate la bendición, ¿ya? Y la gente se esmeraba y trabajaba, realmente en términos pragmáticos, prácticos, daba resultados. Imagínense los pisos bien enceraditos, todo arreglado en local de reunión porque la gente se esmeraba. Pero a veces yo me preguntaba,
el legítimo servicio, hermano. ¿Qué es lo que te mueve a servir? ¿El ser visto por los demás? ¿El ganarte la bendición? ¿O contender con alguien? ¿O por vanagloria? Son preguntas que deben estar en lo íntimo, amados hermanos. El Señor nos ayude a tomar esto no como un asunto egoísta también y decir a quién le estará hablando el hermano, ¿no? Esto es personal, es para mí, para cualquiera de nosotros. Esa es la idea de los estudios bíblicos, hermano. Si tú no lees la Biblia para reflejarte tú primero, estás totalmente desviado de la idea y de la perspectiva correcta. La Biblia que tienes en tu mano, y espero que la tengas en tu mano, porque ese también es otro tema, debe ser un espejo donde tú te veas. Y te veas no para decir, pucha, que estoy feo espiritualmente, sino para que el Señor te cambie. No podemos seguir toda nuestra vida viviendo igual. ¿O tú quieres seguir siendo igual? Hablando igual, pensando igual, actuando igual, reaccionando igual, decepcionando igual. Estamos llamados para la gloria de Dios, amados hermanos. Y la humildad es el único camino, el doblegar nuestra cerviz. Dice aquí el apóstol Pablo a los filipenses, en lugar de aquello, de andar en contiendas y vanagloria, el mismo Pablo a los filipenses le cita esto más adelante, dice, yo sé que algunos predican por contienda y otros por envidia. Que el Señor nos libre de eso, amados hermanos. El servir al Señor por contienda o por envidia es lo más nefasto que podemos hacer. Antes bien dice con humildad, nuevamente pone la base, es decir, caer a tierra. Recuerda tu origen, recuerda de dónde has sido sacado, recuerda de qué te creó el Señor, de lo más básico de la creación, del polvo de la tierra. Él nos olvida eso, pero sí tú y yo también nos olvidamos de eso. Con humildad, estimando cada uno, mire lo que dice, a los demás como superiores a él mismo. Nuestro gran desafío, amados hermanos, es aprender los unos de los otros. Pablo le dice a los colosenses, exhortándoos unos a otros. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros para que podamos exhortarnos mutuamente. Entonces, cuando tú hablas con tu hermano o con tu hermana en Cristo, experimentas ese sentir que hubo en Cristo Jesús, de no mirarlo hacia abajo, sino que de mirarlo hacia arriba. Note, hermano, y con esto estoy terminando, porque el tiempo se nos fue. En esto de la soberbia, hermano, y de la humildad, aprendemos mucho. Y nos permite aprender cómo Dios mira y actúa frente a un individuo en particular. Yo voy a poner el ejemplo así bien rápido, Lucas 18, del fariseo y publicano. Ahí tenemos el contraste adecuado, ejemplo bíblico, el contraste del soberbio y del humilde. La Biblia como principio dice que él mira de lejos al altivo, él mira de lejos al soberbio. El fariseo oraba consigo mismo, imagínense, ahí está el concepto en sí mismo, como dice Pablo, no tengamos alto concepto de sí, soberbia, altivez, orgullos. Y oraba consigo mismo, tanto así que tenía su propia imagen de Dios y le daba gracias a su Dios, que no soy como estos pecadores, yo hago esto y esto otro. Es, en otras palabras, es una oda a la soberbia la que presentaba ese fariseo. Y en contraste, un personaje que para el judío era despreciable, un publicano. ¿Quién eran los publicanos? Los que siendo judíos trabajaban para Roma, para el Imperio Romano. Ya hemos estado hablando un poco de lo que significaba el fermento social ahí entre la comunidad judía con el Imperio Romano. Entonces, socialmente o políticamente podríamos decir, sí, tenían razón, eran despreciables los publicanos. Pero había un publicano que decía, sé propicio a mi pecador, que dice el texto que ni siquiera quería alzar los ojos hacia arriba, convencido de su miseria, de su bajeza, de su pecado. ¿A quién miró con agrado el Señor? Lo dice el texto. Al publicano, al humillado. Porque dice la palabra del Señor, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que el Señor nos ayude, hermano, a tomar esta lección que estamos iniciando de manera personal.
cada uno de nosotros. La iglesia se fortalece cuando es una iglesia humilde. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no solamente leemos lo que quizás nos agrada, sino que muchas cosas que nos confrontan. Y ciertamente esta lección de la humildad ante la soberbia es algo muy útil para todos nosotros, Señor. Estaremos siempre dando examen, cada día, cada segundo, de lo que significa actuar en soberbia o en humildad, teniendo como referencia a nuestro Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón, o siguiendo las ideas y los patrones de Satanás, el padre de la soberbia, de la altivez y del orgullo. Ayúdanos, Señor, a escoger la buena parte. Cuando estemos en el fragor de la prueba, que podamos revestirnos de la humildad de Cristo. Y cuando haya terminado todo, glorificar tu nombre, Señor. Porque eso queremos, glorificarte, Señor. No vivir para nosotros, no autorreferirnos, sino que ser dependientes y vivir en una constante humillación. Padre Santo, que esta lectura, que este estudio haga vida en todos nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos con cumplir con la hora de reunión y después cerrar nuestras Biblias y olvidarnos de todo lo que hemos oído, como oidores olvidadizos, sino que esta tu palabra pueda producir efectos en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.